Para el mundo exterior, yo era la personificación del caballero perfecto, y estaba comprometido con Chloe Vance. Chloe era conocida por ser la hija más alocada e imprudente de la familia más influyente de la ciudad, lo que nos hacía parecer una pareja extraña para muchos. Por ella, había transformado mi vida de maneras que jamás habría imaginado. Su pasión por las carreras callejeras me impulsó a sentirme cómodo al volante de un deportivo en una pista profesional, un ambiente completamente ajeno a mi temperamento tranquilo. Su amor por la vibrante vida nocturna me obligó a convertirme en un experto en vinos finos y en un experto en coctelería, aunque solo fuera para seguirle el ritmo a su mundo y a la gente que lo habitaba. Siempre que el carácter impulsivo de Chloe la metía en una situación difícil, yo era quien suavizaba las cosas y arreglaba el desastre. Cuando su temperamento ardía, yo era quien podía calmarla con una sonrisa paciente y mano firme. Me había convertido en el ejemplo perfecto del prometido ideal. Nuestros amigos, familiares y el público coincidían en que estaba total e irremediablemente enamorado de ella. Chloe también lo creía. Eso fue así hasta la noche en que decidió organizar una lujosa fiesta de bienvenida para su primer amor. Fue en ese momento, mientras intentaba atraerme a la fiesta, que con cuidado solté mi mano de su agarre. Cancelemos el compromiso, Chloe, dije con voz firme y tranquila. Más tarde, todos dirían que esa fue la noche en que Chloe Vance sufrió una crisis nerviosa total. El regalo de cumpleaños que había encargado especialmente para Chloe llegó esa misma tarde. Un gerente de marca le entregó el reloj personalmente, prueba de su exclusividad. Era un reloj precioso, con esfera gris plateada y manecillas con un acabado metálico moderno, diseñado para combinar a la perfección con el color de su deportivo favorito. Chloe solo había mencionado este reloj de pasada una vez, hacía mucho tiempo, pero yo lo recordaba. Conseguirla me había costado mucho tiempo y esfuerzo. El gerente me observó mientras yo miraba la caja que tenía en las manos. Señor Hayes, es usted realmente increíble para la señorita Vance, dijo con un suspiro de admiración. Eres el prometido más devoto que he tenido el placer de conocer. No exageraba, esa era la opinión general. Nadie podría haber predicho que un hijo tranquilo de la familia Hayes se enamoraría a primera vista de la infame y rebelde Chloe Vance. Las mismas manos que se entrenaron para tocar el piano aprendieron a manejar un volante solo para ella. El hombre que jamás había probado una gota de alcohol terminó bebiendo tanto por ella que fue hospitalizado con una hemorragia estomacal. Era difícil imaginar a alguien tan reservado y gentil como yo tan obsesionado. Y mi devoción por Chloe se había convertido en una leyenda en nuestro círculo. Incluso su grupo de amigos más alborotadores me trataba con cierto respeto, llamándome siempre por mi nombre de pila, Liam. En Internet, me habían apodado el prometido del año, nuestra relación se presentaba como la única historia de amor genuina en un mundo de alta sociedad lleno de alianzas matrimoniales estratégicas. El gerente no paraba de elogiarle. Señor Hayes, parece que lo que dicen en Internet es cierto. Usted y la señorita Vance deben estar planeando la boda pronto. Levanté la vista del reloj y esbocé una leve sonrisa, la típica expresión tímida y complacida que cualquier hombre entusiasmado con su inminente matrimonio podría tener. Eso espero, respondí en voz baja. Pero cuando giré la cabeza y vi mi reflejo en el ventanal, el hombre que me devolvía la mirada no parecía nada feliz. El cumpleaños de Chloe era al día siguiente. Normalmente, pasaba la noche anterior celebrándolo con su grupo de siempre, y en noches como esas, nunca se molestaba en responder mis mensajes. Pero hacía unos momentos, había recibido un mensaje de vídeo. Lo enviaron desde el teléfono de Chloe, pero era obvio que no era ella quien lo había enviado. El clip parecía haber sido grabado desde una cabina aislada en una discoteca ruidosa, con el bajo de la música resonando sin parar de fondo. En el vídeo, Chloe estaba recostada en el sofá, con los ojos cerrados como si estuviera dormida, y el pequeño y familiar lunar en su cuello era claramente visible. Un hombre estaba acurrucado contra ella y se inclinó para besarla suavemente en los labios. No solo había filmado él mismo este momento íntimo, sino que también conocía la contraseña de su teléfono y me había enviado la evidencia directamente. Fue un acto descarado de usurpación de dominio. Incluso incluyó un breve mensaje de voz. Su voz era brillante y clara, con un toque de arrogancia. Chloe dijo que nunca te había besado. ¿Es cierto? ¿Apuesto a que nunca te ha amado? Claro que le creí. ¿Cómo no? Apagué el teléfono,
con un vacío que me recorría el pecho y que no podía identificar. Sabía que Chloe había tenido un primer amor, un chico con el que tenía una historia complicada, amándolo y odiándolo a partes iguales. Había crecido prácticamente a costa de la familia Vance y era amigo de todos en su círculo íntimo, quienes lo trataban como a un hermano menor. Se había ido a estudiar al extranjero hacía un par de años. Supongo que eso significaba que ya había vuelto. Por lo que se veía en el vídeo, era evidente que Chloe le estaba dando una fiesta de bienvenida, y parecía que también le estaba dando un beso de bienvenida por si acaso. El gerente de marca vio cómo la sonrisa se desvanecía por completo de mi rostro, y su expresión se volvía ansiosa e insegura. Apreté los labios en una fina línea, luego forcé otra pequeña sonrisa, y se me formó un hoyuelo en la comisura de los labios. No necesitarás entregar más relojes de mujer a esta dirección, le dije. Levantó la vista, sorprendido por mi repentino cambio de tono. Empecé a prepararme para irme, negando con la cabeza con un sutil arrepentimiento. El compromiso se canceló, dije claramente. Ya no es necesario. Terminé con Chloe Vance. Sabía exactamente dónde la encontraría. Aunque era tarde, la exclusiva discoteca seguía rebosando energía. Enseguida localicé su reservado. Estaban en medio de un juego de beber, con montones de vasos vacíos cubriendo la mesa. Solo Ethan, el primer amor de Chloe, estaba de pie, lo que significaba que acababa de perder una ronda. Chloe se burló de él desde su asiento. Ethan, solo viniste a mí arrastrándote porque estás en la ruina, ¿verdad?, dijo con voz desgarradora. $1000 por trago. Ethan se mordió el labio, pálido. Logró tomarse medio trago antes de atragantarse, con lágrimas en los ojos mientras el fuerte alcohol le quemaba la garganta. La expresión de Chloe se ensombreció de impaciencia. Le arrebató el vaso de la mano y cambió las reglas con una sonrisa cruel. O puedes quitarte una prenda. 10.000. Un grito ahogado recorrió al grupo en la mesa. Alguien intentó advertirle, Chloe, tienes a Liam. No lleves esto demasiado lejos. Nadie notó mi llegada. Solo Ethan, que seguía de pie, levantó la vista de repente y nuestras miradas se cruzaron. Su mirada era un desafío directo e inequívoco, como si dijera, aunque estés comprometido con ella, todavía me ama. Finalmente llegué al borde de su mesa. Tras la última advertencia a Chloe, la mesa se quedó en silencio. Esta vez todos me vieron. Se pusieron de pie de un salto, con un sudor frío cubriéndoles la cara al reconocerme. Liam, balbucearon, con la voz llena de pánico. Negué con la cabeza, con la mirada fija en Chloe, que ni siquiera se había dado la vuelta. La conocía lo suficiente como para interpretar su lenguaje corporal. Tenía el cuello y la espalda completamente erguidos, una clara señal de que era un completo desastre de tensión y rigidez. La mejor amiga de Chloe corrió hacia mí, susurrando una explicación frenética. Liam, es un gran malentendido, te lo juro, suplicó. La estuve vigilando todo el tiempo, excepto cuando fui al baño un minuto. Chloe estaba dormida con los ojos cerrados, se despertó y dijo esa cosa horrible. Me miró a los ojos y su voz se apagó al darse cuenta de la profunda devoción que creía ver. Probablemente llegó a la conclusión de que el hombre que tenía delante amaba a Chloe con toda pureza y plenitud. Escuché su explicación con paciencia. Está bien, dije con calma. Dejó escapar un visible suspiro de alivio, y vi que los hombros de Chloe se relajaban un poco. Luego, lentamente, quité el anillo de compromiso de platino del dedo corazón de mi mano izquierda y lo coloqué con cuidado sobre la mesa, justo delante de Ethan. Mi voz era suave y uniforme. 1000, 10.000, eso es muy lento, dije. Este anillo es para ti. El ambiente del club cambió por completo en un instante. La iluminación era increíblemente tenue, y no me molesté en descifrar las expresiones de Ethan ni de nadie más. Simplemente comencé a salir con cuidado por la oscura y abarrotada sala. Pero entonces oí a Chloe levantarse de golpe de su asiento detrás de mí. Me arrebató el anillo que había dejado sobre la mesa y la pateó con fuerza varias veces. El vaso de chupito del que Ethan debía beber, junto con una torre de champán cercana, se hizo añicos en el suelo. La repentina explosión de violencia hizo que Ethan y los que lo rodeaban gritaran de asombro. Solo yo permanecí inmóvil, de pie en silencio,
esperando a que terminara su rabieta. Chloe estaba furiosa porque me había quitado el anillo de compromiso. Me agarró la muñeca izquierda por detrás e intentó volver a ponerme el anillo en el dedo. Oí su voz, un susurro bajo y ahogado. Lo siento, dijo Chloe. Me di la vuelta despacio y aparté mi mano con firmeza. Chloe, dije en voz baja, cancelemos el compromiso. Apretó el anillo con fuerza, mirando mi dedo desnudo, con la mandíbula apretada. Con una voz baja y amenazante, se dirigió a toda la mesa. ¿Quién llamó a Liam? Su tono era engañosamente tranquilo, como la inquietante quietud del mar antes de un huracán. Chloe era una figura imponente en su mundo. Sus amigos estaban acostumbrados a apaciguarla, y todos conocían el alcance de su temperamento. Estaba a punto de perder el control por completo. Todos sacudían la cabeza frenéticamente, con la voz ronca por el miedo. Chloe, no nos atreveríamos, insistieron. Ethan, con aspecto culpable y aterrorizado, retrocedió un paso, el cristal roto crujió bajo su zapato. Chloe giró la cabeza hacia él, con la mirada clavada en su rostro pálido. Ethan, susurró con voz temblorosa. Al instante siguiente, ella lo agarró por el cuello, golpeándolo con fuerza contra la pared, con los ojos encendidos de furia. Ethan, ¿te di permiso para engreírte? Todos a su alrededor se quedaron paralizados, con miedo incluso de respirar. Desde el momento en que la torre de champán se desplomó, todos en el club se giraron para mirarnos. Debieron reconocer a Chloe, porque ya tenían los teléfonos encendidos, con las pantallas encendidas mientras la gente empezaba a grabar la escena. El gerente del club corrió con un equipo de seguridad, con la frente perlada de sudor. Una multitud comenzaba a formarse a su alrededor, pero nadie se atrevió a intervenir. Fue entonces cuando hablé. Chloe, basta. Lo soltó al instante. Con la cabeza gacha, cogió una servilleta de una mesa cercana y empezó a secarse las manos con furia, como si intentara quitarse su contacto. Vi un anillo de compromiso a juego en su dedo corazón, con mi inicial grabada en el interior. Miré mi reloj. Las manecillas de las horas, los minutos y los segundos marcaban 0. Era medianoche. Me acerqué a ella y le di un abrazo breve y ligero. «¿Feliz cumpleaños, Chloe?» En cuanto me solté, sentí algo húmedo y frío en el cuello. Desde el instante en que me quité el anillo, Chloe mantuvo la mirada baja, negándose a mirarme. Resultó que intentaba contener las lágrimas, sin éxito. Llovía a cántaros cuando salimos del club. El conductor me llevó a casa y me senté en el asiento trasero, viendo cómo las luces de la ciudad se desvanecían en la tranquila noche lluviosa. De repente, el rugido de un potente motor rompió el silencio. Una motocicleta completamente negra se acercó por detrás, igualando nuestra velocidad sin problemas. A través de la ventana mojada por la lluvia, vi a Chloe en su moto, una máquina que costaba una fortuna. Estaba completamente empapada por el aguacero mientras conducía obstinadamente junto al coche. Era imposible ignorarla. El conductor me miró por el retrovisor con expresión interrogativa, buscando instrucciones. Negué con la cabeza. Ignorarla. Pero Chloe no era de las que se rinden fácilmente. Estaba acostumbrada a que la trataran como a una princesa, con todos a su alrededor complaciendo cada capricho. No le temía a la muerte, y su imprudencia era uno de sus rasgos distintivos. Cuando el conductor no se detuvo ni redujo la velocidad, aceleró el motor, pasando a toda velocidad junto a nuestro coche antes de dar un brusco giro para bloquearnos el paso, lo que obligó al conductor a frenar a fondo. La chocamos por muy poco. Estuvimos demasiado cerca. Gracias a Dios era tarde y las carreteras estaban casi desiertas. La lluvia caía con más fuerza, creando una gruesa capa de agua que casi la ocultaba por completo. Se bajó de la moto, que había aparcado de lado en medio de la carretera, y se acercó a la puerta del copiloto. Llamó a la ventanilla con una expresión silenciosa, pero llena de una especie de locura desesperada. Bajé la ventanilla solo 1 centímetro. El aire húmedo y frío entró a raudales en el coche. La lluvia le recorrió las cejas y le resbaló por la cara, haciéndola parecer vulnerable. Me ofreció el pequeño y delicado anillo. No me moví. La observé en silencio durante un largo rato. Los labios de Chloe estaban pálidos por el frío.
Chloe, dije con voz suave. Me estás asustando. Se estremeció como si mis palabras la hubieran quemado, parpadeando rápidamente. No supe si era solo la lluvia, pero el agua le resbalaba por las comisuras de los ojos. No se atrevió a moverse. Parecía a punto de desmayarse ahí mismo, en la calle. Subí la ventanilla y con calma le dije al conductor que diera la vuelta a la moto y me llevara a casa. Chloe se quedó sola en medio de la calle, empapada hasta los huesos bajo la lluvia torrencial. Esta vez sabía que no me seguiría. Me di una ducha larga y caliente en cuanto llegué a casa, solo para salir y encontrarme con mis redes sociales llenas de notificaciones y etiquetas. Incluso era tendencia. Todos especulaban sobre la gran sorpresa de cumpleaños que tenía preparada para Chloe este año. Me había acostumbrado a hacer un gran esfuerzo para su cumpleaños durante los últimos 2 años. El año pasado, había dispuesto que se colocaran camelias por toda la ciudad, llenando las calles con su flor favorita. Esa treta causó un gran revuelo y me hizo ganar muchos seguidores en línea. Había hecho muchas locuras y extravagancias por Chloe a lo largo de los años, y algunas de esas historias se habían filtrado a internet. Como resultado, mucha gente se involucró en nuestra relación y realmente nos unieron como pareja. Mis menciones estaban llenas de gente etiquetando a Chloe en sus publicaciones. Su cuenta estaba vacía, nunca publicó nada, pero aún así había conseguido muchísimos seguidores. Y solo seguía a una persona, a mí. No estaba activa en redes sociales, pero sabía que lo vería si publicaba algo. Leí el comentario principal en una publicación de un blog de chismes popular sobre nosotras. Chloe, danos una pista. ¿Qué te regaló Liam este año? Otra lectura. ¿Acaso Chloe salvó la galaxia en una vida pasada o algo así? Un prometido tan guapo y gentil como Liam que te trata como a una reina. Estoy tan celosa que podría morir. Otro usuario bromeó. Chloe, ¿en qué posición debo dormir para soñar con Liam? Y debemos matar a Chloe y robar a Liam. Me reí secamente y decidí responder directamente al comentario principal. Escribí, este año no habrá sorpresa de cumpleaños. Chloe y yo hemos cancelado nuestro compromiso. Mi tono fue deliberadamente informal, pero la declaración desató una ovación masiva en la plataforma. Nuevas notificaciones inundaron mi teléfono al instante. Normalmente, les habría respondido a mis seguidores preocupados, asegurándoles que todo estaba bien. Pero en lugar de eso, apagué el teléfono por completo y me fui a dormir. Mañana tenía una batalla difícil que librar. Mientras me dormía, la lluvia azotaba la ventana de mi habitación, y de repente me di cuenta de que hacía muchísimo tiempo que no pensaba en Lily. Me desperté en mitad de la noche. La sala de estar de abajo estaba llena de gente. Mis padres estaban allí, junto con Chloe, sus padres e incluso su abuela, una venerada matriarca que rara vez aparecía en público. Mi padre le mostraba con entusiasmo la colección de antigüedades que tenía en la pared. Chloe no estaba sentada con los demás. Estaba arrodillada, completamente erguida, sobre el duro suelo. Al oír mis pasos en la escalera, pestañeó, pero no levantó la vista. No había dormido bien, y mi cara y labios estaban pálidos, lo que hizo que todos me miraran con lástima. La mamá de Chloe se acercó y me tomó de la mano. Siempre me había adorado. Aunque la familia Hayes no era ni de lejos tan poderosa ni adinerada como los Vance, nadie había insinuado jamás que yo no fuera lo suficientemente buena para Chloe. En mis 24 años de vida, había sido impecable en todos los aspectos. La gente solo susurraba que Chloe Vance no merecía a alguien tan bueno como Liam Hayes. La madre de Chloe me miró con una sincera disculpa en los ojos. Liam, lo que pasó ayer fue solo una tontería de Chloe. Se equivocó. Sabe que se equivocó. Llegó a casa y nos rogó de rodillas que viniéramos, si no, ni nosotros ni su abuela habríamos podido aparecer. Continuó, ese chico, Ethan, tiene un talento musical increíble. Es un niño que nuestra familia ha apadrinado durante años y vivió con nosotros un tiempo, pero no hay nada entre él y Chloe. Es como un hermano pequeño para ella, como mucho. Mi papá intervino con una sonrisa apaciguadora. Así es la personalidad de Chloe. Todos lo sabemos. Qué suerte tiene nuestro Liam de que a Chloe le guste. Es solo un malentendido. Una vez que se aclare, todo estará bien.
En pocas palabras, la paz pareció restablecerse. Incluso empezaron a hablar de posibles fechas para la boda. Me acerqué a donde estaba Chloe arrodillada. Su mirada estaba fija en mis zapatos blancos. «Chloe», dije en voz baja. «¿Las hermanas besan a sus hermanos?» Saqué mi teléfono, busqué el vídeo que Ethan me había enviado besándola a escondidas y lo puse delante de ella. Chloe giró bruscamente la cabeza, negándose a mirar. El pequeño lunar en su cuello temblaba con cada respiración. Debió de haber descubierto por fin lo que había pasado anoche. Su voz sonaba áspera al intentar explicarlo. Yo estaba dormido. La contraseña de mi teléfono es tu cumpleaños. Se lo inventó todo. Alguien más trajo a Ethan a la fiesta. Nunca tuve intención de verlo. Dejé el teléfono en la mesa de centro, donde todos no tuvieron más remedio que ver el vídeo reproduciéndose una y otra vez. La frágil paz de la habitación se rompió al instante. La madre de Chloe se levantó de un salto del sofá, agarró un bastón decorativo que había cerca y lo golpeó con fuerza en la espalda de su hija. Después, le dio unas patadas brutales. ¡Qué vergüenza!, gritó. Retrocedí unos pasos mientras varias personas se apresuraban a intervenir. Chloe no se defendió, sin mostrar su habitual arrogancia ni ardor. Solo gruñó de dolor, con la mirada fija en mí todo el tiempo. Quizás empezaba a darse cuenta de que algo no andaba bien. La veía ser golpeada con la misma expresión amable y serena que siempre tenía al verla correr. Sin un atisbo de emoción, una pizca de su furia contenida finalmente se abrió paso. Chloe se limpió una mancha de sangre de la comisura del labio con el dorso de la mano, sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y desesperación. «Lie Mayes», dijo furiosa. «Aunque cancelemos esto, mataré a cualquier mujer que se atreva a estar a tu lado». Afuera hacía rato que había parado de llover. Pensé, ¿y si esa persona ya está muerta? Finalmente, la abuela de Chloe tuvo la última palabra. «Cancelar un compromiso no es cosa de niños», anunció con autoridad. «Deja que se tranquilicen un rato. Si después de eso Liam sigue sintiendo que no está bien, que así sea». En cuanto los Vances se fueron, ese mismo bastón me golpeó la espalda y caí al suelo de dolor. Mi madre era quien lo sostenía. Lanzó una orden fría: «Te doy una semana para hacértela difícil. Después de eso, recuperarás a Chloe». El dolor era tan intenso que no podía hablar. Me acurruqué en el suelo y, para mi sorpresa, empecé a reír. El bastón que la mamá de Chloe había agarrado era para mí. Siempre lo guardaba allí, junto a la pared antigua de la que mi papá estaba tan orgulloso. Nadie sabía que detrás de mi fachada de perfección se escondía un bastón finamente tallado para la disciplina. Habían pasado años desde que me habían pegado, porque durante años, todo lo había hecho a la perfección. Incluso las cosas fuera de lo común que hice por Chloe contaban con la aprobación tácita de mis padres, porque servían al objetivo principal. Es decir, hasta que decidí cancelar el compromiso. La familia Hayes había ganado demasiado prestigio e influencia desde mi compromiso con los Vance. Sinceramente, esperaba que el compromiso terminara oficialmente hoy. Los Vance no eran de esas familias que suplican, pero nunca esperé que Chloe fuera tan terca. Ningún miembro del personal de la casa se atrevió a ayudarme a levantarme. Me llevó un buen rato levantarme lentamente del suelo y regresar a mi habitación. Abrí mi portátil, el dolor agudo de la espalda me llegaba al corazón. Hacía mucho tiempo que no intentaba hablar con Lily. A veces, sentía que empezaba a olvidar el sonido de su voz, los detalles de su rostro. Escribí en el viejo chat: «Lily, ¿estás ahí?». Me había dejado un programa sencillo antes de morir, uno que me respondía simulando su voz. Era una IA básica con un vocabulario limitado. Sospeché que solo la había creado para complacerme. Ya tenía memorizadas todas sus posibles respuestas, pero esas palabras preprogramadas no me bastaron para sobrevivir esa noche. El programa que Lily había diseñado respondió automáticamente: «Como siempre, siempre estoy aquí, siempre estoy aquí. Soy tu único /A, tu amigo /A eterno /A desde que tenías 17. Guardé silencio un largo rato antes de escribir otro mensaje. «Lily, creo que me estoy enamorando de otra persona». Esperé un buen rato. Esta vez,
justo antes de que la pantalla se apagara por inactividad, el programa finalmente generó una nueva respuesta, una que nunca antes había visto. Lily dijo: Liam, siempre he querido que sigas adelante. Después de curarme las heridas, descubrí lo descontrolada que había estado Chloe desde anoche. El exclusivo club nocturno, un lugar de encuentro popular para la élite de la ciudad, cerró durante la noche. El amigo que había traído a Ethan al club casi fue golpeado hasta la muerte por Chloe y ahora se recuperaba en el hospital. En cuanto a Ethan, había desaparecido sin dejar rastro. Todo nuestro círculo social estaba alborotado e incluso corrían rumores en Internet. En la opinión pública, todos me apoyaban. Respondí con paciencia a todos los mensajes y llamadas de amigos y conocidos que preguntaban por mí, todos menos Chloe. Sin embargo, recibí varias llamadas de los amigos que estaban con Chloe esa noche en el club, con la voz temblorosa mientras contaban todo lo ocurrido. La mejor amiga de Chloe estaba arrepentida. Liam, fue todo culpa mía, lloró por teléfono. Debería haber echado a ese tipo en cuanto apareció. Solo fui indulgente con él porque le salvó la vida a Chloe una vez cuando eran niños. Chloe estaba dormida. No tenía ni idea de que la había besado. Solo salí un minuto para ir al baño. Si no vuelves, Chloe va a seguir volviéndose loca. Abrí las cortinas de mi habitación y vi una figura esbelta justo afuera de la puerta principal de nuestra propiedad. Marqué el número de Chloe. Sabía que en realidad nunca se había ido, que estaba esperando ahí fuera. Pero esta vez no se atrevió a hacer nada más. Tenía miedo de molestarme, así que solo podía quedarse allí, lejos, vigilando la casa. La llamé. Contestó al primer timbre. Solo oía su respiración tensa y silenciosa. Chloe, pregunté, ¿te duele? Su voz sonó ronca y entrecortada cuando respondió. Me duele. Me duele todo. La espalda y el corazón. Recibo muchos mensajes, dije con calma. No puedo seguirles el ritmo, es agotador. Haré que dejen de molestarte, dijo Chloe inmediatamente. Descansa un poco. Después de colgar, las llamadas y los mensajes cesaron. No solo de sus amigos, sino también de todos los demás. El mundo por fin estaba en silencio. Pasaron 2 días. Todavía me dolía la espalda, pero tenía que organizar una subasta benéfica. Antes de irme, mi madre me dio una última advertencia. Si pierdes este compromiso con los Vance, ya sabes las consecuencias. Bajé la mirada y asentí en señal de reconocimiento. Originalmente, Chloe no era la primera opción de la familia para mi prometida. Su familia era de primera, pero su temperamento era notoriamente malo, y muy pocos se atrevían a acercarse a ella. Yo era la excepción. Chloe y Lily no se parecían en nada. Nunca la traté como si fuera una sustituta de Lily. Lo único que compartían era un pequeño y delicado lunar en el cuello. Pero ese pequeño lunar era suficiente. Me bastó con darle toda la amabilidad y paciencia que sentía que le debía a Lily. Siempre decían que Chloe era rebelde y difícil, pero yo solo veía en ella cierta dulzura. Cuando se enfadaba, un poco de persuasión solía bastar para calmarla. Había dedicado tanta energía a ella estos últimos 2 años. Cuando vi ese vídeo, la cuerda que había mantenido tensa durante tanto tiempo se rompió. Esa profunda tristeza me ha acompañado desde entonces. Me hice cargo de algunos negocios familiares después de graduarme, y la subasta benéfica de esta noche era un evento que llevaba semanas planeando. Chloe estaba sentada en un rincón, sin apartar la vista de mí en toda la noche. Su reciente drama había sido noticia de primera plana en nuestros círculos, pero la familia Vance lo había silenciado con éxito. Nadie se atrevía a hablar de ello, y mucho menos a hacer preguntas. Incluso ahora, nadie se atrevía a mirarla directamente, porque la heredera, notoriamente salvaje, tenía los ojos visiblemente hinchados. Que se sintiera avergonzada era una cosa, pero que la sorprendieran viéndola era otra. Si la mirabas a los ojos, podrías encontrarte en su punto de mira. Por cada artículo que salía a subasta, justo cuando la puja estaba a punto de cerrar, Chloe levantaba tranquilamente su remo y anunciaba un precio que dejaba a todos atrás. Ya había comprado más de 20 artículos de esa manera. Pero la siguiente era diferente. Era una pintura al óleo de un artista desconocido.
Representaba a un niño tocando el piano, pintado con colores intensos y brillantes, aunque no se le distinguía el rostro. De repente, se oyó un fuerte estruendo en la esquina de Chloe. Se puso de pie de un salto, con el rostro pálido como el hielo. Por primera vez en toda la noche, levantó su remo justo al comienzo de la subasta, diciendo una cifra astronómica. $10 millones. Después de la subasta, llevé a Chloe a recoger su pieza. El cuadro era solo una pieza de relleno para la subasta, algo de escaso valor monetario. Era algo que Lily había pintado de mí hacía mucho tiempo. Lily nunca me había pintado, salvo esta vez. Y aún así, no se molestó en pintarme la cara. Lily nunca había estudiado arte formalmente, así que, en teoría, el cuadro no debería haber llamado la atención de Chloe. Chloe me siguió de cerca, en completo silencio. Me detuve y miré su mano colgando a su lado. Acababa de romper accidentalmente un vaso de agua en su mesa, y tenía sangre seca en el dorso de su pálida mano. Saqué una toallita húmeda del bolsillo y comencé a limpiarle la herida con cuidado. Chloe me agarró la mano. Las yemas de sus dedos ardían. Mantenía la mirada baja, ocultando la furia que solía agitarse en ellos. Esperé un buen rato a que hablara. ¿Quién es Lily?, preguntó finalmente. La firma del artista en el cuadro era Lily. Su enorme reacción me hizo darme cuenta de que me había reconocido en el retrato. A veces podía ser sorprendentemente aguda. Seguí limpiando la sangre de su mano con mucho cuidado. Era hija de un amigo de la familia, le expliqué. Tenía mi misma edad, pero tenía mala salud. Cuando tenía 17 años, Lily vino aquí para recibir tratamiento y se quedó en casa un tiempo. No sabía pintar bien. Pagaste de más. Los labios de Chloe se apretaron en una línea delgada y terriblemente pálida. Le temblaban las manos. No sabía qué emoción estaba conteniendo. Ni siquiera pronunciaba el nombre de Lily. ¿Dónde está?, preguntó. Tomé su mano y la puse sobre mi corazón, encontrando su mirada oscura e intensa. Aquí, dije en voz baja. Lily está muerta. En mi corazón. Chloe extendió la mano y apagó de repente las luces de la sala de colección. El espacio se sumió en la oscuridad, con solo la tenue luz de la luna entrando por una ventana alta. Me preparé para oírla patear algo, para oír cómo la pecera decorativa junto a nosotros se hacía añicos contra el suelo de mármol. Sus emociones violentas solían ser más intensas que las de la mayoría de la gente, pero transcurrió un largo rato en completo silencio. Extendí la mano en la oscuridad y le toqué la cara. Estaba empapado de lágrimas. Chloe me abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en él. Su voz se ahogaba entre sollozos. Liam, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Le acaricié el pelo, intentando calmarla. Vuelve a colgar el cuadro, dije en voz baja. No lo rompas. Era muy caro. Cuélgalo en tu habitación, justo donde estaba nuestra foto de compromiso. Se quedó paralizada en mis brazos. Chloe era una persona muy posesiva, sobre todo después de comprometernos. Cualquiera que mostrara el más mínimo interés en mí era tratado brutalmente por ella. Si un cuadro mío, pintado por otra chica, estuviera colgado en su habitación, se vería obligada a revivir la humillación de aquella noche en el club todos los días. Eso nos dejaría a mano. Esperé un buen rato antes de que susurrara una sola palabra. Bueno. Gracias a Chloe, la subasta benéfica fue todo un éxito. Su derroche de dinero hizo que cada artículo se vendiera a un precio elevado, y la cantidad total recaudada para la causa fue considerable. Todo mi esfuerzo dio sus frutos. Tras terminar la ceremonia, me dirigí a casa con el conductor. Había un gran ramo de camelias en el asiento trasero conmigo. El conductor me dedicó una sonrisa incómoda por el retrovisor. La señorita Vance insistió en que me las llevara, señor. No pude negarme. Chloe tenía la costumbre de colmarme de cosas que le gustaban, y las flores no eran la excepción. El conductor llevaba años con mi familia. Mientras conducía, añadió con vacilación, la señorita Vance lo aprecia mucho, señor. Fue todo lo que pudo decir. Murmuré en señal de reconocimiento. Coloqué las camelias en mi regazo y observé cómo las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventana.
Siempre supe que Chloe era solo Chloe. Su personalidad era demasiado fuerte, demasiado libre, demasiado llena de una fuerza vital feroz. Miré las vibrantes camelias en mi regazo. Lily, me voy. ¿Te pondrá triste? Era tarde cuando llegué a casa, pero toda la casa estaba iluminada. El personal de la casa se movía en un tenso silencio. Entré en la sala, como de costumbre, y le conté a mi madre el éxito de la subasta. El elegante bastón estaba junto a su silla, a su alcance. Agitó la mano con desdén, sus ojos, tan parecidos a los míos, fijos en mí con severa autoridad. Liam, ¿qué te dije antes de que te fueras? Recité sus palabras textualmente, incluso imitando su tono frío. Si pierdes el compromiso con Vance, me harás entender las consecuencias. ¿Qué cuadro era ese de la subasta de hoy?, preguntó. ¿Cómo había acabado allí un cuadro de Lily? Me sorprendió que siquiera recordara su nombre. Negó con la cabeza, con una expresión de profunda decepción. Liam, esta familia ha invertido mucho en ti. Eres nuestro orgullo. ¿Por qué has sido tan decepcionante últimamente? No me culpes por ser tan estricto. Solo una crianza estricta puede producir un hijo excepcional, un hijo digno de ser amado. Me miró fijamente, esperando mi respuesta. Asentí obedientemente, como ella deseaba. Ya sé, la familia solo quiere lo mejor para mí. Pero esta vez no usó el bastón. Se avecinan muchos eventos sociales. Que la criada te lleve a esa habitación para que descanses un poco. Levanté la cabeza de golpe, me temblaban las pestañas, mi madre sonreía. Cuando haces algo mal, hay consecuencias, ¿no? La habitación era pequeña. No tenía ventanas ni luces. Cuando la puerta se cerraba, no entraba ni un rayo de luz. Era un espacio diseñado solo para mí. Me aterraba. Que yo recuerde, había 2 castigos por cualquier mal comportamiento, ser golpeado con la vara o estar encerrado en el cuartito. Cuando se acercaban eventos sociales importantes donde se notarían los moretones, usaban este último. Pero para mí, esa habitación era mucho más aterradora que la vara. Era un miedo psicológico profundo, acumulado durante años de castigo. En cuanto la pesada puerta se cerró, la oscuridad infinita me envolvió por completo. Todo mi cuerpo empezó a temblar y un sudor frío me cubrió la espalda. Me desplomé en el suelo, jadeando, con una sensación sofocante apretándome el cuello. No grité. Nadie en esta casa me abría la puerta jamás. Solo una vez, cuando tenía 17 años, Lily, que se quedaba con nosotros mientras estaba enferma, siguió el sonido de mis llantos y gritos, y logró abrir la puerta que solo se podía abrir desde afuera. Abrí con fuerza mis ojos sudorosos y vi su silueta recortada contra la luz del pasillo. Liam, Lily me había preguntado en voz baja, ¿quieres escaparte conmigo? Dije que sí. Ella odiaba sus dolorosos tratamientos médicos, y yo odiaba las opresivas normas de la casa. Parecía la pareja perfecta, pero solo llegamos a la mitad del camino a la estación de autobuses cuando sufrió un ataque severo. Ese fue el ataque del que nunca se recuperó. Nunca volvió a salir de esa cama de hospital. Mi madre dijo que la muerte de Lily fue el precio de mi rebelión. Dijo que mi único amigo murió por mi egoísmo. Después de eso, nunca volví a defenderme. Fue una especie de penitencia. Siempre fui obediente, siempre vivía según el plan que me habían trazado. Todos pensaban que era amable y que destacaba en todo. Nadie sabía que seguía atrapada en la primavera de mis 17 años, repasando la imagen de una Lily impecable en una cama de hospital, con la sangre manándole de la boca mientras jadeaba, y el pequeño lunar en su cuello subiendo y bajando con cada esfuerzo. Nunca pude dejarlo ir. Hasta que conocí a Chloe. Ella era la variable que nunca había considerado. Apenas podía respirar en la sofocante oscuridad. Pero entonces percibí el suave y dulce aroma de la camelia en mi muñeca, y por una fracción de segundo mi mente se despejó. Busqué mi teléfono a toda prisa, y con todas mis fuerzas restantes, marqué un número. Conectó al instante. Sentí que mis sentidos se desvanecían, dejando solo el sonido de mi respiración débil y rápida resonando en el pequeño espacio. Liam, ¿dónde estás?, preguntó Chloe con la voz tensa por la alarma. No pude responder. Podía oír el viento soplando en su teléfono.
Perdí la noción del tiempo y el espacio. Solo sabía que la llamada seguía conectada, y la puerta que jamás podría abrir sola se abrió de golpe con un fuerte golpe. Chloe estaba allí de pie, enmarcada por la luz, con el rostro destrozado. Debió de haber llegado increíblemente rápido, porque recuperé el conocimiento mientras aún me llevaba en brazos hacia la puerta principal. Su médico personal corría para seguirle el ritmo, y toda la propiedad, tanto dentro como fuera, estaba llena de hombres con trajes negros. Tiré débilmente de su manga, con la voz tan baja como siempre. «Chloe, regresa». Se detuvo en seco. Sus ojos oscuros me miraron fijamente, cargados con una aterradora mezcla de furia y preocupación. Pero, igual que antes, no dudó. Se dio la vuelta sin decir palabra y me llevó de vuelta a la sala. Me puse de pie con dificultad, pero el mundo me dio vueltas violentamente y casi vomité tras unos pasos vacilantes. Toda la familia Hayes estaba allí, observando. Mi madre, que me había disciplinado durante años. Mi padre, que siempre miraba hacia otro lado con fingida compasión. El personal indefenso que solo podía observar en silencio. Cogí el bastón de su sitio junto a la pared y lo estrellé con fuerza contra el expositor de antigüedades. Volaron cristales por todas partes. Una vez no fue suficiente. Lo golpeé una y otra vez. No sé cuántas veces lo golpeé antes de recobrar el sentido, rodeado de un mar de escombros. El bastón cayó al suelo, hecho pedazos. Todos retrocedían asustados, mirándome como si estuviera completamente loco. Incluso mi madre se quedó sin palabras. Se equivocó en ese entonces. No debí haber intentado escaparme con Lily a los 17. Debí haber destrozado este lugar sofocante. Mi voz aún estaba áspera, pero era clara. Que le den a tu caballero perfecto. Un sueño me ha perseguido durante años. En él, corro por una carretera, desesperada, agarrada a una magnolia blanca que acaba de caer de una rama. Estoy tan emocionada por contarle a mi amiga cómo las magnolias parecen brillar a la luz de la luna. Pero entonces tropiezo y caigo. Cuando regreso a la habitación del hospital, Lily está rodeada de médicos y enfermeras, y el monitor cardíaco emite una sola línea plana. Nunca volverá a pintar al niño al piano. Nunca volverá a abrirme esa puerta. Nunca volverá a tenderme la mano. Me pidió que le recogiera una flor con la brisa, pero desapareció para siempre en primavera antes de que pudiera volver. Lo sentí más como un castigo. Mi madre me agarró del hombro, mirando mi cara de asombro tras el funeral de Lily. Liam, ¿lo ves? Las consecuencias de tus errores podrían ser pagadas por otros. No cometas más errores, ¿de acuerdo? Durante años, me sentí como si siempre estuviera huyendo, pero siempre aprisionado en esa cama de hospital. Estaba más sano que Lily, pero era yo quien se sentía más como si tuviera una enfermedad terminal. La culpa se había convertido en mi enfermedad, una condición crónica sin cura, hasta que conocí a Chloe. Era como un rey demonio de cuento de hadas, con una fuerza vital ardiente, intrépida e inquebrantable. En mi sueño, esta vez, dejé de correr. Me detuve, coloqué la magnolia con cuidado en el suelo y dije, Lily, tengo que seguir adelante. Que te mejores. Era de noche cuando desperté en una habitación privada de hospital. Chloe se había quedado dormida esperando junto a mi cama, acurrucada en un pequeño espacio en el incómodo sillón. Parecía agotada, como si no hubiera dormido en días. Incluso dormida, me apretaba la mano con fuerza. Llevaba su anillo de compromiso en el dedo corazón, y vi que mi anillo a juego estaba colgado de una cadena de plata alrededor de su cuello. Abrí mis redes sociales en el teléfono. Chloe, por primera vez, había publicado algo. Era solo una foto de su mano sosteniendo la mía en la cama del hospital, pero no llevaba ningún anillo. Los seguidores más atentos se fijaron en la esquina del collar que llevaba. La sección de comentarios se llenó de gente burlándose de ella. No se aprecia a un buen tipo cuando se tiene. Ahora puedes llorar a mares y a nadie le importará. Los ricos son otra cosa. Llevar 2 anillos de compromiso tú sola. Impresionante. Chloe les había respondido a todos con las mismas 2 palabras. Al diablo contigo. Afuera de la ventana del hospital, las magnolias blancas estaban en plena floración, brillando casi luminosas en la oscuridad de la noche.
Me quedé absorto en mis pensamientos un rato, y cuando me volví, vi que Chloe estaba despierta. Me había estado observando quién sabe cuánto tiempo, con la arrogancia y el desafío habituales desaparecidos de sus ojos. Chloe mantuvo los labios apretados, esperando con atención a ver cómo reaccionaba. La miré a los ojos. Todavía estaban rojos e hinchados. Suspiré y saqué hielo de un cubo para presionarlos suavemente y bajar la hinchazón. Había oído que llevaba gafas de sol a todas partes los últimos días. Nunca imaginé que pudiera llorar tanto. Chloe habló de repente, con voz suave. Liam, lo que sea que quieras hacer a continuación, quien sea que quieras ser, de verdad puedes lograrlo. Lo pensé un momento. ¿Eso incluye cancelar el compromiso? Hizo una larga pausa. Su voz estaba ronca cuando finalmente dijo que sí. Pero seguiré amándote. Seguiré siguiéndote. Nadie más puede estar contigo. Ni siquiera en tu corazón. Asentí lentamente. Extendió la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Esta vez no me aparté. Seré yo misma, tal como Lily quería, y seguiré adelante, sin estar atrapada en la primavera de mis 17 años. Los engranajes del destino, que habían estado atascados durante tanto tiempo, finalmente encajaron. Las magnolias blancas se mecían en la noche primaveral. Para mí y para Chloe, aún quedaban incontables primaveras por venir.